¿Cómo le va? Un programa muy especial para hoy. Acostumbramos a conocer un poco la vida anterior, la que por ahí no es habitual verla en los medios, pero en este caso voy a tocar muy rápidamente sus orígenes, pero quiero fortalecer el núcleo de la noticia, de lo que queremos charlar hoy, tiene que ver con su participación en la reforma constitucional del 62. Por eso le doy la bienvenida a Danilo Quilibarda. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Bueno, casi ya diríamos 88 años que está con nosotros. ¿Dónde nació? Villa Mugueta. Villa Mugueta. Departamento San Lorenzo. Mirá. Está de Rosario, unos 40 kilómetros al sur, siendo para Venado Tuerto. ¿Hijo de mamá y papá? Mi padre es montenegrino, yugoslavo, y mi madre vasca. Mirá. Es decir que una mezcla de rebeldías. De rebeldía. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo llegaron a Argentina a juntarse? Y mi padre trabajó cuando llegó de Europa cerca de Las Rosas. Mi mamá era de Las Rosas, se conocieron, se casaron y después se fueron a Villa Mugueta. Mirá vos. Donde trabajaba mi padre. ¿Y toda tu vida fue ahí, digamos, en la zona de Villa Mugueta? ¿Era la primaria, la secundaria? Primaria, nada más. En aquel entonces en los pueblos no había secundaria. Exacto. Entonces me consiguió mi padre una ubicación a través de un paisano de él que era profesor de educación física en el Colegio San José de Rosario, de los Salesianos. Fui de pupilo 2 años. Luego mis padres se trasladaron a Pairano, departamento Constitución, y ahí en la época del peronismo había un tren colegial que le llamaban, que iba de Santa Teresa a Pergamino. Salía a las 5:30 de la mañana y llevaba a los estudiantes. Mirá. Entonces cambié, dejé el Colegio San José de Rosario para ir al Nacional de Pergamino. Así que estuviste en Rosario en el secundario. Primero y segundo año. Bien. Tercero, cuarto y quinto en el Colegio Nacional de Pergamino. Mirá vos. Y después, cuando decidiste estudiar la abogacía... Después decidí estudiar medicina. Ah, medicina primero. Empecé en Rosario. Mirá. No me daban los tiempos porque tenía que trabajar 8 horas y para estudiar Y me gustó Derecho, vine a Santa Fe, me conseguí un puesto de maestro en el Colegio Don Bosco de esta ciudad, que tenía casa, y ahí te quedaste. Tenía casa, comida, me quedé y ahí me recibí de abogado. Bien. Síntesis de tu vida, que realmente en esa parte, digamos, siempre nos detenemos por las historias, las anécdotas, pero yo quiero focalizarme en tu carrera. ¿Cómo ingresaste a la política? ¿Cómo entraste al MIT o a lo que era? Sí, lo que era en aquel entonces la Unión Cívica Radical. Exactamente. Que estaba en la juventud. Yo ingresé a los 15 años y creé un movimiento que se llamaba Juvenil, porque antes se ingresaba a la juventud a los 18 años. Ajá. Entonces creé el llamado movimiento juvenil, que era un movimiento medio marginal, al margen de las estructuras orgánicas del partido, pero que nos permitió ir fogueándonos para después integrar la juventud de la Unión Cívica Radical. En aquel entonces el Comité Nacional, presidido por Frondizi, intervino el Comité de Santa Fe. Y yo me alineé en lo que era el grupo de intransigencia, es decir, el grupo que después fue la UCRI. Sí. Y ahí ya nos agarró las elecciones del 58, las internas se hicieron en diciembre del 57 y hubo internas dentro de la UCRI. Generalmente una nueva generación, la generación joven, la generación de mayor edad quedó en el radicalismo tradicional. Claro. Es decir, los jóvenes ocupamos los lugares que antes ocupaban la gente mayor. Y así pude ingresar como candidato a diputado provincial, 1958, fui electo. Recuerdo que la Constitución del 49 exigía para ser diputado provincial una edad mínima de 25 años. Sí. El golpe de Estado dejó sin efecto la Constitución del 49 y restableció la del 900, que hablaba de mayoría de edad. La mayoría de edad era 22 en aquel 22, entonces. Claro. ¿Y vos pudiste entrar? Pude entrar. ¿Qué edad tenía cuando fuiste? 23. 23 años ya era diputado provincial. Qué bárbaro. Y ahí, digamos, ¿con quién fuiste, digamos, candidato a gobernador en esa época? El gobernador fue Silvestre Beni. ¿El de 58? El 58. Exacto. Después... ¿Pero era parte, digamos, del núcleo chico de la mesa de Silvestre Beni o era un diputado, digamos,
Sí, dentro de no lo que estaba era en el grupo chico, pero Silvestre siempre nos dio mucha participación. No formé el grupo íntimo de Silvestre en el primer gobierno o en los primeros periodos, sino el grupo más amplio, porque en esas internas que sabía ver también dentro del MID, yo me alineé con Carballo, Luis Cándido Carballo, Sí. que fue electo, fue un gran intendente de Rosario Sí, y señor. fue electo gobernador. Yo fui reelecto y diputado provincial, pero no nos dieron ni al diploma, porque vino el golpe de Estado de Exacto. los militares y no asumió Carballo. Cuando, a ver, la del 58, lo manejábamos con La Constitución del 900. del 900. Y ahí las mayorías, el que ganaba la lista de diputados, ponía la totalidad o cómo era, El que ganaba se elegían por departamento, como los senadores. como los senadores. Exacto. Y era por lista completa. El que ganaba se llevaba todo, así ganara por un voto. Mirá. Todos los diputados del departamento. Tanto que en aquel entonces la UCRI, el peronismo votó casi masivamente por la UCRI en aquel entonces, ganó en 17 de los 19 departamentos. El tope de diputados era 41, después en el 62 fue 50, como es actualmente. La UCRI perdió en 2 departamentos. Las Colonias, que ganó el radicalismo con 2 diputados. Que sigue siendo medio radical, aunque ahora Sí, últimamente sí. le gana el peronismo, pero siempre fue radical. Y San Javier, San que era Javier. un reducto de un gran dirigente radical que hubo, fue el doctor Cámara, que también perdimos un legislador. Los otros 37 eran del MID. Y uno de, Y uno de Tostado. de Tostado era de un neoperonista que respondía al grupo de Bonino, del negro Bonino. La lista 2 del PJ. Claro, que inmediatamente se agrupó con el MID. Es decir, éramos 38-3. No había debate. No había. Es decir, cuando dicen de que la nueva Constitución aseguró la mayoría automática, yo digo al revés. La nueva Constitución aseguró que por lo menos hubiera una oposición no menor al 40%. Es decir, una oposición real, significativa. Sí, hoy sería lo justo, sería sistema DON. No sé. ¿Por qué no? Yo, Don, pero tendría que ser, yo prefiero el sistema mixto de Córdoba, que elige un representante por departamento, es unicameral, ¿no? Y luego lista por el sistema DON, para que todas las zonas estuvieran representadas. Fíjese que cómo hemos violado nosotros nuestra propia Constitución. ¿Cómo se eligen los diputados actualmente? Sí, dice que tiene que estar integrada por todos los departamentos, pero La Cámara de Diputados se compone de 50 miembros elegidos directamente por el pueblo. 28 diputados porque tenga mayor, por la lista que tenga mayor, y 22. Los partidos políticos incluirán en su lista a los candidatos por lo menos uno por departamento. sí, pero ponen atrás de todo. La ley electoral es materia de la ley, no de la Constitución. Yo creo que la ley tendría que decir uno entre los 28 primeros. Claro. La ley electoral es reglamentaria. ¿Qué quiso poner la Constitución? Que estén representados todos los departamentos. Ahora te ponen todo Rosario y Santa Fe, Rosario y Santa Fe. Y vos tenés una Cámara de Diputados que de los 50, no sé si no hice el cálculo, pero seguro 32 son de Rosario y Santa Fe. De Rosario y Santa Fe. Es decir, y el otro 30 o 40% distribuido entre muchos departamentos que si no fuera por el Senado no tienen voz. Claro. Hay muchos departamentos, incluso importantes, que no tienen un solo diputado. Sí, es cierto. No sé las colonias si tiene diputado. No sé las colonias si tiene diputado. Me agarró así medio No improviso. sé si San Justo tiene diputado. No sé si San Javier tiene diputado. No sé si 9 de Julio tiene diputado. Por eso, usted ya lo sabe ya. Porque son todos los departamentos que estoy pensando. Bueno, San Justo sí, porque si bien vive en Santa Fe, el que está en la Cámara de Diputados vino con Borla en su momento, Sí, y me parece que representa la capital, vive acá. Vive acá, eso es cierto, aunque sea de origen de San Justo. Fíjese que él no podría votar en San Justo. No podría votar porque no tiene residencia allá. Claro, porque vota acá. Exactamente, tiene razón. Bueno, pero yo quiero entrar, ¿sabe de qué? A la parte por cómo se decide cambiar, cómo se produjo la necesidad de la reforma constitucional. ¿Qué cosas estaban flotando? Porque ahora
Se está hablando en Santa Fe que hay que reformarla, que la necesidad de ajustarla a la nacional. ¿Qué pasaba en el 62? Estaba vigente la Constitución del 900. Muy vieja. Perfecto, sí. Mire, las constituciones son como los monumentos, cuando más viejo mejor, en principio. Segundo, la del 900 había sido cuestionada, porque por la del 1800 se creó un poder judicial bicéfalo, una corte y una cámara de apelaciones en Rosario que tenían casi idéntica jurisdicción. Jurisdicción en el sur y la otra en el norte. Segundo, después del 900 vino la llamada Constitución del 21. Mal dicho que fue vetada por Mosca. Los gobernadores ni promulgan ni vetan las constituciones, la juran y la cumplen. ¿Qué hizo Mosca? Declaró no aplicable todo acto emanado de la constituyente después del vencimiento de su mandato. Cuando se convoca a una constituyente, ¿qué se fija? Los temas que debe discutir, el lugar donde debe sesionar y el plazo. Sí. Si no sanciona la reforma dentro de su plazo, esas reformas no existen. Exacto. La constituyente del 21, que tuvo unos debates muy interesantes, perdió más de un mes discutiendo si el hombre venía del mono o era una creación divina. Unos debates, porque habían cuestiones religiosas el tema del artículo 3, el famoso artículo 3, que si el Estado tiene que estar vinculado. Perfecto. Y se le venció el término. Ellos por sí mismos, ¿puede la convención prorrogarse el mandato por sí mismo? No. La del 62 lo prevé expresamente y dice que podrá prorrogarlo, previendo esa experiencia. El peligro de las constituyentes es que se declaren soberanas y hagan cualquier cosa. ¿Y se puede declarar soberana? En Buenos Aires se declaró soberana y cambió un ministro de Hacienda, allá por la década del 80 y pico. Hacen cualquier cosa, ¿ves? Acá fue la famosa discusión polémica entre Lisandro de la Torre, que decía que la constituyente tenía facultades para prorrogarse el mandato, y el senador Montes de Oca. Yo estudié por Montes de Oca el derecho constitucional, un gran constitucionalista. Indudablemente que en ese debate, si uno lo escuchaba, de la Torre era mucho más brillante que el profesor Montes de Oca, pero Montes de Oca tenía la verdad, la razón. La constituyente es soberana dentro del marco que le fija la ley. No puede apartarse un ápice de lo que dice la ley. La ley de convocatoria, supongamos que se convoque a elecciones a constituyente para reformar todo menos el mandato del gobernador. ¿Podría la convención por sí decir, no estamos convocados para esto, pero nosotros entendemos que el gobernador puede ser reelecto? No, no puede. Y si dice, porque su marco está limitado. Ahora, si le dice puede reformar cualquier cosa, una reforma amplia sí, pero no puede. Pero puede decir que se analice el tema de la reforma, el tema del periodo del gobernador. Bueno, si le dice eso, puede ser. Bien. Bueno, pero yo, a ver. Pero no si se excluye. Claro, si no se incorporan al listado. Acá cuando llamó Silvestre a la reforma del 62 fue amplísima, menos la ciudad capital. ¡Apa! ¿Por qué? Porque, claro, por el peligro de que se Rosario, y él era rosarino, es decir, conocía a los rosarinos. Mirá vos, ese es un detalle que no sé. Hay algunas particularidades porque, y donde quiero entrar yo y terminar después con algunas perlitas que son increíbles de esta Constitución. Cuando se hace la reforma, ¿cuántos miembros tenía que ser la Constitución? La sumatoria de diputados más senadores. Pero que ahora, en aquella época era menos. 60, 41 más 19. Y ahora son más, 50 ahora, más 19. Sí, depende de lo que diga la ley de reforma. Ahora serían 50 más 19. Más 19, 69. Claro. Generalmente... ¿Y ahí cómo fue? ¿Por favor, sistema, digamos, DON o cómo se hizo? No fue por sistema DON. ¿Qué se quería asegurar? Que el que ganara tuviera posibilidad de sancionar la reforma. Mayoría y minoría, 40 y 20. 40 por la mayoría, 20 por la minoría. Un sistema similar al que después se puso en la Cámara. Constitución de la Cámara de Diputados. Y así todo, había dificultades para algunos artículos. Había dificultades para algunos. En general, fue una constitución de consenso. Por eso cuando dicen que no se habla de autonomía, lean la página 1000 y pico, cuando se aprueba el régimen municipal, las participaciones de los demócratas progresistas, que eran los líderes de la autonomía, sí. Estaba sentado como constituyente don Luciano Molina.
la voz cantante fue Martínez Raimonda, generalmente, que era más joven. A ver, Y estaba Tesio. uno ve el listado. Y estaba Tesio. Claro, por el uno ve el radicalismo. listado de lo que eran miembros. Y no había hubo muchas figuras. Ninguna duda quedó de que los municipios eran autónomos. A nadie se le ocurrió decir que no. Recuerdo una anécdota cuando se discute dos cosas. Miembros de los jueces, que cuando lleguen a la jubilación ordinaria puedan cesar en sus funciones. En la orden nacional creo que habla de 70 o 75 años. Acá no se hablaba de edad, se hablaba de que cuando estuvieran en condiciones de jubilarse. Tesio y Martínez Raimonda y los demócratas progresistas, si eso puede ser una espada de Damocles sobre el juez, puede perder independencia. Y nosotros teníamos un convencional de Rosario Rojo que quería mantener el sistema vigente. Antes los jueces no tenían vitalicio, eran por periodo. Por periodo. 4 años, 6 años y había que renovarlo. Generalmente a los buenos jueces se les renovaba. Por ahí había una picardía que a algunos no se renovaba por alguna cuestión. Entonces se transó, por sugerencia del Tesio y de la democracia progresista, que solamente cesara la inamovilidad cuando estaba en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, para que no se sintiera echado, perseguido. Y así se estableció. Sí, pero nadie se va. Porque en el caso Iribarren, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pensando en Fait, que estaba en una situación similar, Igual. entendió de que quitarle la inamovilidad era un motivo de presión sobre el Poder Fiscal. Pero ahora, en el orden nacional se está aplicando. A los jueces que cumplen la edad, se les pide, hubo algunos amparos que prosperan y otros no, en favor de los jueces, se les pide el nuevo acuerdo o se los hace cesar. Pero bueno, lo que pasa es que hoy la jubilación es 65 años. Perfecto. Yo no veo, hay un montón de jueces que tienen Claro. más de 70. Bueno, perfecto. En el orden nacional. Sí. Bueno, porque no le han pedido la baja. Otro problema que se había planteado, que he visto que lo plantea, no sé si Real o alguien, en la reforma constitucional, designar un tribunal electoral independiente. ¿Y qué dice la Constitución? La ley establezcanlo por ley. Es decir, hay muchas cosas ¿Qué que sostenía? esta constitución fue Fíjate. demasiado progresista que dejó en manos de los legisladores para... Porque las circunstancias cambian y los legisladores son los más adecuados para hacerlas. Cuando se discutió el artículo del Tribunal Electoral, Tesio y los demócratas progresistas querían que el tribunal estuviera fijado en la Constitución. ¿Cómo estaba constituido? ¿Saben cuál es el proyecto radical de democracia progresista? Integrado por el presidente de la Corte, por un camarista de Rosario y un camarista de Santa Fe. ¿Cómo está ahora? Por ley, así. Ujú. Es decir, no es necesario modificar la Constitución a ver si se lo quiere cambiar. Se cambia la ley. Claro. Si lo hubiéramos hecho caso a los movimientos progresistas, a los radicales, tendrían que modificar la Constitución para poder cambiar el tribunal. ¿Cuál fue el tema de mayor pelea que tuvieron en esa oportunidad? ¿Cuál fue el tema que, digamos, que dividió opiniones? Sí, algunas fueron de carácter político. Los demócratas progresistas insistían en la representación sistema DON. Pero transaron también y acordaron y votaron esta disposición, porque en el proyecto original eran 40 y 20 los legisladores de la Cámara de Diputados. 40 por la mayoría y 20. Y se transó en 50, pero que no tuviera los 2/3, tiene 28. Ajá. Para que las leyes importantes, leyes electorales, leyes de presupuesto, leyes que exigen una mayoría especial, la necesidad de coordinar. O la reforma constitucional. Necesitan los dos Reforma constitucional, departamentos, la Constitución no dice que son 19. Los departamentos los crea la legislatura. Cuando Rosario llega es lo mismo, que allá está, Garay, modifiquen la ley, creen un departamento Rosario Colonia. Claro. O qué sé yo, y ya Sí, está. el cordón otro departamento. Claro. Para eso necesitan 2/3 de los votos, porque si no sería fácil cambiar el mapa político. Además, una vez le dije en aquel entonces era un periodista muy notorio que ahora está en Buenos Aires, de mucha trascendencia, Rosario, que en Rosario, cuando hubo una reunión de Región Centro, me dijo, ustedes los patriarcas, los patricios,
Rosario tiene no sé cuántos millones de habitantes el departamento, y Garay tiene 80.000 y tiene un senador, perdóname, digo, Juan de Garay, en ese pueblito que vos decís en Callastá, no fundó el departamento de Garay, fundó la provincia de Santa Fe. Hay una historia, una tradición. Rosario, en la constitución de López, tenía 2 diputados. Ajá. Rincón tenía 2, porque ahí estaba el asiento de las fuerzas de López. Es decir, fueron cambiando las circunstancias históricas. Increíble. En Rosario tiene 3 millones de habitantes, gracias a los ojeros, pero no se siembra la soja en calle Córdoba. No. Vienen e inviertan acá después. Claro, exactamente. ¿Qué otra cosa pasó, por ejemplo, con el tema de que hubo que imprimirlo o publicarlo en el litoral a esta Constitución? Claro, cuando se van a cumplir la semana que viene 60 años de la Constitución del 62. Creo que fue el 13 o el 14 de abril que se sancionó. Para entonces ya hacía más de 15 días que teníamos al presidente de la República, Arturo Frondizi, preso en Martín García. Y sonaba la inmediata intervención de todas las provincias, entre ellas Santa Fe. Gómez Machado mantenía muy buena relación con un dirigente radical que estaba encolumnado entre los golpistas en aquel entonces, los que habían volteado a Frondizi, pero tenía acceso al gobierno nacional. Consiguió postergar el tratamiento de la intervención en la provincia y se comprometió a respetar la nueva Constitución que había sido acordada también con el radicalismo. Creo que Tessio en eso le hizo llegar sus plácemes al nuevo texto constitucional. Y así se evitó que la intervención llegara antes de que se publicara. Teníamos problemas con la imprenta oficial, de que pudiera haber una intervención en la provincia y no funcionara la imprenta oficial. Se hizo en el litoral. Se contrató con el litoral. Uno de los dueños del litoral o de los directores del litoral era constituyente, Bonoff. Ajá. O Celoria o Bonoff. Sí, Bonoff sí. creo que era. Bueno, se consiguió tanto que Tessio y yo fuimos encargados de la corrección. Y se ve que se nos pasó en el artículo 107, Hay un error. inciso segundo, cuando dice la renovación de los concejales bianual. Es decir, cada 6 meses. Cada 6 meses. Cuando tendría que ser bienal. Bienal. He visto que en algunos proyectos de ley de autonomía se incurre en el mismo error. Involuntario, por supuesto. Porque lo copian. Fueron que lo copian. Lo copian. Ah. Mirá vos, repítame. Bianual Es 2 veces al año. 2 veces al año. Y bienal cada 2 años. Claro. Y ese error después no se pudo rectificar. Porque no se pudo rectificar porque no se reformó a la Constitución y quedó en el espíritu de todos que lo que se quiso decir Que cada 2 y no años. se dijo era cada 2 años. Y eso tampoco se hizo una ley para... No, quedó así nomás. Quedó así nomás. Ah. Porque el espíritu del debate tiene que haber Claro. estado claro, que era cada 2 años. Claro, cada 2 años. ¿Y después no se publicó en el boletín oficial? No, que se publicó, en la Constitución se ordenó que se publique en el litoral. Y como había mucho apremio, creo que la intervención acá vino a los 4 o 5 días después, pero llegó en abril también. Silvestre, que estaba en el hospital Iturraspe, participando de una cirugía de un conocido de él, fue buscado medio de urgencia para que venga a jurar la Constitución. Se lo buscó al Iturraspe, se cambió la chaqueta blanca por un saco que siempre llevaba ahí. En ese saco vino con el bolsillo quemado porque puso la pipa encendida. No me diga, mirá, ¿y dónde fue ese acto? En la legislatura, en la Cámara de Diputados, asegurado. Y ahí se... Charavillo y yo le tomamos juramento. Mirá qué bárbaro. Él era presidente Charavillo y yo era el secretario de la convención. Pero mirá vos, y de 60 constitucionales, ¿cuántos quedarán vivos? Estos ahí, un puñado Hoy me de la mano. preguntaba, pueden ser 3 o 4. Creo que una concejal justicialista, una convencional justicialista que se retiró con Sinigaglia, Clide de Altieri, de Rosario, y puede ser alguien de Cañada de Gómez, Pedrito Fernández, y alguien que creo que está vivo muy poquito, muy poquita gente, ¿eh? Del departamento San Cristóbal,
¿cómo se llamaba? Ya los años pesan. Sandler, Héctor Sandler. Mirá vos. Creo que está vivo. Pero muy poca gente. Claro. Y, a ver, tu lucidez es impresionante. Rosúa falleció el año pasado. Sí, por eso. No, pero aparte los nombres. Más lúcido que yo. Sí, los nombres que había en esa lista, la verdad, era de lujo, era una selección. Silvestre quiso que fuera por consenso y que estuvieran las principales figuras de todos los partidos políticos representadas, incluso del peronismo. El peronismo tuvo una representación muy grande, pese a que estaba proscripto en el país. Sinigaglia, que fue el que se retiró, creo que era oriundo de Rafaela, pero después se radicó en Buenos Aires, un orador brillante que impugnó la constituyente, quería volver a la del 49, ir a buscarlo a Perón y meterlo de presidente, es decir, discursos de ese tenor, y fue una de las primeras víctimas del terrorismo de Estado. Mirá vos. Desapareció en la época de Isabelita. Así que, cortito, porque ya se nos está yendo el tiempo, vos seguís manteniendo que no es necesario la reforma de la Constitución. Todo lo que se puede hacer por ley hay que hacerlo por ley. Sí, pero el tema de los mandatos de los presidentes comunales es tan grave. Y sí, porque el que asume hoy ya está pensando, no puede trabajar en un proyecto a 4 años. Perfecto. Porque cada 2 años tiene que estar una elección. Entonces, arranca, y como las elecciones se hacen con un año de anticipación. Sí, eran un año, por eso se duplicó. Durante mucho tiempo no hubo ninguna presión en ese sentido. Hay presidentes de comuna que hace más de 20 años que están, porque es la única lista que hay. Otra anécdota es, por ahí se pone de moda en el tapete la reelección del gobernador. En el 62, Partido Demócrata Progresista, Radical, Demócrata Cristiano, que estaba Reñé, el suegro del presidente de SADOP actual, el peronismo, nadie yo digo, para mí planteó la reelección del gobernador. Ahora, 4 años o 6 años, ¿se discutió eso? No, solamente puso 6 el Partido Comunista, es decir, Mirto Lisandro Viale, que estaba por Trabajo y Progreso, 6 años. El gobernador no lo elegía el pueblo, lo elegía una asamblea legislativa, estilo europeo. Bueno, se nos fue el tiempo, la verdad que quedaríamos charlando porque hay muchas cosas para saber. Gracias por haber venido y compartido estos minutos. No, gracias a ustedes y muy amable. No,